Esta es la historia de Roma y Cartago, dos titanes destinados a colisionar en una serie de guerras épicas que definirían el futuro del Mediterráneo. Desde los míticos gemelos amamantados por una loba hasta la astuta reina fenicia que fundó una potencia comercial, quédate y descubre cómo estas dos civilizaciones crecieron, prosperaron y se prepararon para el enfrentamiento que cambiaría la historia para siempre. La Primera Guerra Púnica. Por un lado, tenemos a Cartago, que fue fundada alrededor del año 814 a.C. por colonos fenicios de Tiro, liderados por la reina Dido. La ciudad se benefició de su ubicación estratégica en la costa del Mediterráneo, cerca del actual Túnez, con un puerto natural y acceso a rutas comerciales. Cartago rápidamente se convirtió en una potencia comercial. Los cartagineses eran expertos marinos y comerciantes, estableciendo rutas comerciales a lo largo del Mediterráneo y más allá. El comercio incluía productos como metales, textiles, marfil, oro, plata y productos agrícolas. Cartago estableció colonias y puestos comerciales a lo largo de la costa norte de África, así como en Sicilia, Cerdeña y la península ibérica. Para proteger sus intereses comerciales, desarrollaron una poderosa flota y un ejército eficiente, controlando el comercio marítimo y protegiendo sus colonias. A medida que Cartago expandía su influencia en el Mediterráneo, entró en conflicto con las colonias griegas, especialmente en Sicilia. Estos conflictos fueron intermitentes y a veces resultaron en guerras prolongadas. Cartago formó alianzas con los etruscos, uniendo fuerzas contra las colonias griegas y otras amenazas comunes. Cartago consolidó su dominio sobre las tribus locales en el norte de África, expandiendo su territorio y asegurando su suministro de recursos. Hicieron importantes avances en la agricultura, desarrollando técnicas de cultivo intensivo que aumentaron la producción agrícola y apoyaron el crecimiento de la población. Por otro lado tenemos a Roma, que fue fundada según la leyenda, en 753 a.C. por Rómulo y Remo. Los primeros años de Roma fueron bajo el gobierno de reyes, con una monarquía que duró hasta el 509 a.C. cuando el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue derrocado, estableciéndose la República Romana. La República Romana adoptó un sistema de gobierno con 2 cónsules y un senado. Roma comenzó a expandirse por la península itálica, enfrentando y subyugando a tribus vecinas como los latinos, sabinos y etruscos. Esta expansión no fue siempre pacífica, llevando a diversas guerras y conflictos. Roma consolidó su poder en el centro de Italia y luego avanzó hacia el sur, enfrentándose a las ciudades griegas en la Magna Grecia. El conflicto más notable en esta región fue contra Tarento, que solicitó la ayuda del rey Pirro, de Epiro. Las guerras pírricas entre el 280 y el 275 a.C. vieron a Roma derrotar a Pirro y establecer su dominio sobre el sur de Italia. En el norte, Roma también se expandió, luchando contra los galos. En el 390 a.C., Roma sufrió un saqueo por parte de los galos, lo que llevó a reformas militares y fortificaciones. Roma adoptó tácticas y armamentos más efectivos, estableciendo el modelo de legión que sería fundamental para su expansión futura. Roma estableció alianzas estratégicas a través de la península, creando una red de aliados que le permitió movilizar grandes ejércitos y recursos. El sistema de foedus permitió a Roma integrar a sus aliados en su esfera de influencia sin anexarlos directamente, asegurando lealtad y apoyo militar. A finales del siglo IV y principios del III a.C., Roma completó la conquista de Italia central y meridional, enfrentando y derrotando a las tribus samnitas en las guerras samnitas. Estas guerras, que se extendieron por varias décadas, culminaron en la dominación romana de toda la península itálica. La Primera Guerra Púnica tuvo lugar entre el 264 y el 241 a.C. y fue un conflicto entre las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental, Roma y Cartago. Ambos estados buscaban expandir su influencia y dominio en la región, y sus intereses chocaron inevitablemente en la isla de Sicilia, un territorio estratégicamente crucial y rico en recursos. Sicilia estaba dividida en varios estados y ciudades griegas independientes. La ciudad de Mesina, ubicada en el estrecho que separa Sicilia de Italia, fue tomada por un grupo de mercenarios llamados los mamertinos, que por su comportamiento agresivo atrajo la atención de Siracusa, una poderosa ciudad-estado griega situada en la costa sureste de la isla de Sicilia, que bajo el liderazgo de Hierón II, intentó someterlos. Hierón II
asedió Mesina, buscando expulsar a los mamertinos y restablecer el control en la región. Acosados por Siracusa, los mamertinos pidieron ayuda tanto a Roma como a Cartago. Cartago, con intereses previos en la región, envió rápidamente una guarnición. Pero, los mamertinos también lograron que Roma interviniera, ya que los romanos veían con recelo la presencia cartaginesa muy cerca de su territorio. Roma envía fuerzas para expulsar a los cartagineses y toma el control de Mesina. Este acto de agresión marca el inicio de la guerra. Roma y Cartago se enfrentan en varias batallas alrededor de Sicilia, con victorias y derrotas para ambos bandos. El conflicto se extiende por la isla, afectando a ciudades como Agrigento, donde los romanos logran una importante victoria. Roma no tenía una tradición naval fuerte antes de la Primera Guerra Púnica, por lo que su capacidad para construir una flota de guerra significativa se desarrolló rápidamente en respuesta a la necesidad de competir con la poderosa marina de Cartago. Se cree que los romanos se apoderaron de un quinquerreme cartaginés, que había encallado o sido capturado durante una escaramuza en el año 260 a.C. y utilizaron este barco como modelo para construir su propia flota. Los ingenieros romanos desmontaron el barco y estudiaron su diseño meticulosamente para replicarlo. El quinquerreme era un tipo de galera con 5 filas de remos, que se convirtió en el principal buque de guerra romano durante la guerra. Este diseño ofrecía una combinación de velocidad, maniobrabilidad y poder de choque, adecuado tanto para abordar como para embestir a otros barcos. Los romanos emplearon técnicas de construcción en masa, aprovechando su capacidad de organizar y gestionar grandes proyectos. Construyeron una flota de aproximadamente 120 barcos en tan solo unos 60 días, una hazaña impresionante para la época. Para compensar su falta de experiencia en combates navales tradicionales, los romanos desarrollaron el corvus, una especie de puente móvil con un gancho o pico metálico en el extremo. Este dispositivo permitía a los soldados romanos abordar los barcos enemigos y luchar como si estuvieran en tierra firme, aprovechando su superioridad en combate cuerpo a cuerpo. Roma reclutó y entrenó rápidamente a miles de remeros y soldados para tripular su nueva flota. Aplicaron su famosa disciplina militar y capacidad organizativa para entrenar a las tripulaciones en técnicas de navegación y combate naval. Roma estableció astilleros eficientes y organizados para la construcción y el mantenimiento de sus barcos. Desarrollaron una cadena de suministro eficaz para proveer materiales y equipo necesarios para la flota. La utilización del corvus fue crucial en la batalla de Milas en el 260 a.C., donde los romanos lograron su primera gran victoria naval. La batalla de Cabo Ecnomo, librada en el 256 a.C. durante la Primera Guerra Púnica, fue una de las mayores batallas navales de la antigüedad. Roma busca invadir África para llevar la guerra al territorio cartaginés. Roma con aproximadamente 330 barcos y Cartago con 350. La flota romana, bajo el mando de los cónsules Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulsón Longo, se enfrenta a la flota cartaginesa cerca de la costa sur de Sicilia. Los romanos utilizan formaciones tácticas y el corvus para neutralizar la superioridad naval cartaginesa. La batalla se desarrolla en varias fases, con combates intensos y abordajes, dando como resultado una decisiva victoria romana con aproximadamente 94 barcos cartagineses capturados o hundidos. Roma se asegura el control del mar y procede a la invasión de África. Tras la victoria romana en la batalla de Cabo Ecnomo, las fuerzas invasoras lideradas por Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Vulsón Longo, con aproximadamente 15.000 soldados y 100 barcos, desembarcan cerca de Clupea, moderna que Libia, Túnez, y establecen una cabeza de playa. Consiguen una serie de victorias iniciales, saqueando y devastando el territorio circundante. Régulo captura la ciudad de Túnez, acercándose peligrosamente a Cartago. Cartago, debilitada y temerosa, inicia negociaciones de paz, que fallan debido a las duras condiciones impuestas por Roma. Cartago reorganiza su defensa bajo el liderazgo del general espartano Jantipo, contratado como mercenario. Jantipo introduce tácticas nuevas y organiza un ejército que incluye elefantes de guerra. En la batalla de Túnez en el 255 a.C., los cartagineses, liderados por Jantipo, derrotan a los romanos en una batalla decisiva.
Régulo es capturado, y las fuerzas romanas restantes se retiran de África. La invasión de África es un fracaso para Roma, aunque logran evacuar la mayoría de sus tropas restantes. Cartago consigue un respiro y mantiene su resistencia, prolongando la guerra. Tras la derrota en África, las fuerzas romanas sobrevivientes regresaron a Sicilia. Roma se enfocó en fortalecer sus posiciones en la isla y prepararse para una guerra prolongada. Mientras que Cartago, aliviada por la victoria defensiva, centró sus esfuerzos en consolidar sus territorios en África y mantener su presencia en Sicilia, donde continuaron los combates, con Roma lanzando varias campañas para capturar ciudades y fortificaciones cartaginesas. Ambas partes participaron en asedios y escaramuzas prolongadas. En el año 250 a.C., tuvo lugar una batalla en la ciudad de Panormo, actual Palermo, Sicilia. Las fuerzas romanas, dirigidas por el cónsul Lucio Cecilio Metelo, se enfrentaron a un ejército cartaginés que incluía un contingente significativo de elefantes de guerra. Los romanos utilizaron una táctica astuta, atrayendo a los elefantes hacia terrenos con trampas y defensas preparadas, lo que resultó en el pánico y desorganización de las bestias. Aprovechando el caos, las tropas romanas atacaron y derrotaron a los cartagineses, capturando muchos elefantes. Esta victoria fortaleció el control romano en Sicilia y debilitó significativamente la presencia cartaginesa en la isla. Roma reconstruyó y mejoró su flota naval después de sufrir numerosas pérdidas debido a tormentas y enfrentamientos. Desarrollaron barcos más resistentes y maniobrables. Aunque inicialmente efectivo, el Corvus fue gradualmente abandonado debido a sus limitaciones y el riesgo que representaba en condiciones marítimas adversas. La batalla de las Islas Egadas tuvo lugar el 10 de marzo de 241 a.C., cerca de las Islas Egadas, al oeste de Sicilia, marcando el desenlace de la Primera Guerra Púnica entre Roma y Cartago. La flota romana, comandada por el cónsul Cayo Lutacio Cátulo, consistía en aproximadamente 200 quinquerremes. Por su parte, la flota cartaginesa, bajo el mando de Anón el Grande, contaba con unos 250 barcos, también mayoritariamente quinquerremes. Antes de la batalla, los romanos habían bloqueado las rutas de suministro cartaginesas, situándose estratégicamente en la costa occidental de Sicilia. Durante la preparación, Roma mejoró la construcción de sus barcos, haciéndolos más maniobrables y resistentes. Las tripulaciones romanas también recibieron entrenamiento intensivo, aumentando su capacidad de combate. En el día de la batalla, las condiciones del viento favorecieron a los romanos, permitiéndoles lanzar un ataque sorpresa contra la flota cartaginesa que transportaba suministros. La batalla fue feroz, con los romanos utilizando tácticas de abordaje superiores y aprovechando su mejor entrenamiento y construcción naval. A pesar de la ventaja numérica inicial, los cartagineses fueron superados. La victoria romana fue decisiva, resultando en la destrucción o hundimiento de unos 50 barcos cartagineses y la captura de muchos más. La derrota dejó a Cartago sin opciones viables para continuar la guerra, forzándola a negociar la paz. Este enfrentamiento culminó en la firma del Tratado de Lutacio, mediante el cual Cartago cedió Sicilia a Roma y acordó pagar una gran indemnización de guerra, marcando el fin de la Primera Guerra Púnica y el comienzo del dominio romano en el Mediterráneo occidental. El Tratado de Lutacio, firmado en 241 a.C., puso fin a la Primera Guerra Púnica entre Roma y Cartago. Después de la decisiva derrota cartaginesa en la batalla de las Islas Egadas, Cartago se vio obligada a buscar la paz. El tratado fue negociado por el cónsul romano Cayo Lutacio Cátulo y los representantes cartagineses. Los términos del acuerdo fueron duros para Cartago. En primer lugar, Cartago renunció a toda reclamación sobre Sicilia, cediendo la isla a Roma y aceptando retirarse completamente de la región. Además, Cartago se comprometió a pagar una enorme indemnización de guerra a Roma, que se estipuló en 3.200 talentos de plata, pagaderos en un periodo de 10 años. Esta indemnización buscaba compensar a Roma por los costos de la guerra y debilitar económicamente a Cartago. También, Cartago acordó liberar a todos los prisioneros romanos sin rescate, mientras que Roma devolvería a los prisioneros cartagineses previo pago. El tratado incluía la obligación para Cartago de no atacar ni entablar alianzas hostiles contra Roma o sus aliados.
El Tratado de Lutacio marcó el comienzo de la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental, convirtiendo a Sicilia en la primera provincia romana fuera de la península itálica y estableciendo un precedente para la expansión territorial romana. Para Cartago, el tratado significó una humillación y una pérdida significativa de poder y recursos, pero también un respiro temporal que permitió a la ciudad concentrarse en resolver sus problemas internos y prepararse para futuros conflictos, lo que eventualmente llevaría a la Segunda Guerra Púnica.